que corresponde para esta noche, ¿no? Tenemos justamente que revisar la temática respecto de lo que ustedes, les invito y les motivo a que procedan a contar con el módulo, puede ser en formato digital o en formato físico, lo que les hemos puesto a consideración de ustedes como guía de aprendizaje para que vaya a la par con lo que vamos revisando nosotros acá en cada una de las sesiones, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos visto temas en una fase introductoria para más o menos referenciar y relacionar con lo que es el tránsito. Y en este caso vamos a hacer la presentación del tema de uno de los elementos considerados como factores humanos en el tránsito, que es desde luego el factor más importante en la circulación y es tanto del agente de tránsito, del peatón, del conductor y del pasajero. Y el agente de tránsito ver de pronto de acuerdo a su misión, a su naturaleza, si en verdad ejercen un rol, un papel en el campo de autoridad dentro de lo que es el tránsito y movilidad, especialmente en las ciudades, ¿no? Dada la situación de que los agentes civiles de tránsito en la actualidad justamente son servidores públicos que pertenecen a la planta laboral que la componen en las municipales. ¿Ya? Entonces, dicho esto, sin más y sin el temor de confundirlos a ustedes tal vez, empezamos con el tema que guarda relación con el agente de tránsito. Tenemos al respecto del mismo algunos antecedentes que justamente tienen su precedente en la base legal. Antes de nosotros referenciar esta base legal, y lo vamos a hacer en manera superficial, tenemos que decir que a partir del año 2008, con la inauguración, establecimiento, conformación de la Asamblea Constituyente, se modificó la Carta Magna de la República del Ecuador, consecuentemente para cumplir, entre otras, con una de las proclamas que la misma tenía, que trató varios temas respecto de la forma de llevarlo en el país. También se hicieron algunas modificaciones en lo que es tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Para aquello se establecieron lo que se denominó como las transferencias de competencias de esta misma función a los GAS municipales, pero en base a qué vino esto a ser parte importante dentro del accionar de los GAS municipales. Se establecieron también normas, plazos, concordancias establecidas asimismo entre la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, el COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que establecía los diversos niveles de gobierno también, y por supuesto, como ustedes pueden observar en la lámina, existe un nuevo régimen de competencias vigente en el país desde la época que les he manifestado, justamente designa, establece que los GAS municipales, ilustres municipios conocidos así anteriormente, hoy ha cambiado solamente el nombre, creo yo, no haya habido cambios de fondo, son los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos justamente los que asumen las competencias en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Justamente, como les decía, no es una transferencia de competencias basada en la nada, ¿no? Sino más bien con el cumplimiento estricto de una normativa legal que cuyo uso o aplicación se lo dio en determinados plazos que se establecieron y con la finalidad de prestar, en teoría, como les digo yo siempre en la teoría, el análisis queda a nosotros, a nuestro albedrío de determinar
si en efecto se lograron los objetivos como tal, y en este caso se manifestaba de que brindaba una movilidad segura, eficiente y a costos razonables. Esto en cuanto tiene que ver al fomento, al incentivo del transporte masivo, popular, ¿no? En este caso. Por eso se habla en estos términos. Y es necesario que justamente los GATS municipales, bien los autónomos descentralizados, reitero, se preparen o se prepararon en este caso adecuadamente en el proceso de transferencia para cumplir con sus funciones y precisamente haya un mayor desarrollo dentro de este marco de responsabilidades. Es decir, establecía la competencia, asigna también recursos económicos, establece cómo se van a conformar estos organismos dentro de los mismos GATS, ¿no? Dentro de los mismos GATS también establece que deben conformarse unidades de control. Ya vamos a ver, por ejemplo, depende del GAT municipal, de su óptica, desde la parte legal, cómo establecieron o determinaron que se denominen estas, y existen ciertas particularidades conforme a las realidades de cada sector. Y hablando precisamente ya de la transferencia de competencias del Estado hacia los GATS municipales y metropolitanos en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, tenemos que traer a colación, a referenciar las partes pertinentes en los cuerpos legales, ¿no? Partamos desde el primero en jerarquía, que sería la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 264, 394 y 415, ¿qué es lo que nos dice? En el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, habla de que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. Entre ellas ya vamos a identificar tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Una es planificar el desarrollo cantonal y formular las correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación. Si estamos hablando de municipal, tenemos que coordinar a nivel nacional, regional, provincial y parroquial, justamente con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo, tanto urbano como rural, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, planificar, construir y mantener la vialidad urbana, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que determine la ley, crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, que es el documento legal que lo emiten los municipios, ex municipios o IGATS, por normativa de total, tasas y contribuciones especiales de mejoras, ¿no? Es por ello que nosotros cumplimos con estas obligaciones cuando realizamos algún tipo de trámite en las dependencias municipales. Aquí está, planificar, regular y controlar el tránsito de transporte público dentro de su territorio cantonal. Otra de las competencias que tienen, y vamos haciendo un análisis breve, superficial, de lo que es planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines, formar y administrar los catastros mobiliarios urbanos y rurales, delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, etcétera, preservar y garantizar el acceso efectivo a las playas de mar, etcétera, regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas, canteras, gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las competencias, ¿sí? Esto es una actividad a la que recurren muchos de los GATS municipales y es bueno y es positivo en el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus facultades expedirán las normativas respectivas.
En el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿qué nos dice respecto de la transferencia de competencia del Estado hacia los lugares metropolitanos y municipales? Justamente que el Estado, como tal, garantizará la libertad de transporte en todas sus modalidades, ¿no? Terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza, más bien tiene que ser inclusivo. La promoción de transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte que, por supuesto, es una de las prioridades dentro de esta política. El Estado como tal regulará el transporte terrestre, acuático, aéreo y por supuesto también las actividades en los aeropuertos y en los puertos. Concordancias, esto está en concordancia con la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Y en el artículo 415 de la Constitución de la República del Ecuador, la Carta Magna, nos manifiesta que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso de suelo que permitan justamente regular el crecimiento urbano, ordenado, claro está, el manejo de la fauna urbana e incentivar el establecimiento de zonas verdes. Aquí está la parte medular, ¿no? Generarán desarrollo de programas de uso racional del agua y de reducción de reciclaje y tratamiento adecuado de los desechos sólidos y líquidos. Y, por supuesto, se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclovías, ¿no? Eso es lo que dice la normativa legal. Ahora, ¿cómo lo hace cada uno de los municipios? Ahí sí ya algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal, ya queda a criterio justamente de las entidades. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial respecto de las transferencias de competencias, en este caso de transporte a los gas metropolitanos y municipales? Precisamente nos manifiesta que al darse una transferencia de competencias, al existir como organismo rector a nivel nacional de esta actividad, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o en resumen, Agencia Nacional de Tránsito, justamente establecido por ley, etcétera, ¿no? Sin perjuicio de lo dispuesto, se establece que quedan como recursos para su operatividad aquellos provenientes de la aplicación de las sanciones a los operadores de transporte terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional, excepto donde aquellos GATS hayan asumido ya la competencia, ¿no? Queda también como recursos para la Agencia Nacional de Tránsito las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos y contravenciones de tránsito en el ámbito nacional, que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las competencias respectivas. ¿Qué nos dice el COTAD? El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Pues bien, dice en el artículo 55 lo siguiente: aquello de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. Y aquí tenemos, entre otras, planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de la circunscripción cantonal. Creo que es pertinente también manifestarles todas las competencias exclusivas que tiene un GAD municipal. Es planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad de desarrollo cantonal, formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, justamente con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo, tanto urbano y rural, en el marco de la interculturalidad, plurinacionalidad y el respeto a la diversidad, que es uno de los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, planificar, construir y mantener la vialidad urbana, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental,
y aquellos que como complemento establezca la ley, crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, que es el cuerpo legal que lo despiden los municipios, en este caso, para hablar con propiedad, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, justamente de lo que decíamos de tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras. También planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley previa autorización del ente rector de la política pública. A través de convenios, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos tanto para salud y educación en su jurisdicción territorial. Otra de las competencias es preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines, elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, ¿no? Nos quedamos dentro de esta normativa legal con la que nos compete, que es precisamente la de planificar, regular y controlar el tránsito de transporte terrestre dentro de la jurisdicción o circunscripción cantonal, con la finalidad de entender lo que a posterior vamos a hacer mención, ¿no? Tenemos también algunas otras competencias que van en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 130 que nos dice, para el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, el CAT municipal, en el marco del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción, desarrollará de la siguiente manera. Es decir, un gobierno autónomo descentralizado municipal justamente le toca en forma obligatoria y exclusiva esto, planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial dentro de su territorio cantonal, más la Rectoría General del Sistema Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, como les decía, corresponde al Ministerio de Ramo. En este caso es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se ejecutará a través del Organismo Técnico Nacional de la Materia, ¿sí? Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de gestión, en primer lugar, de la competencia de tránsito y transporte público de conformidad con la ley. No puede transgredir cualquiera de las ordenanzas o normativas legales, no pueden transgredir las que están en jerarquía superior, ¿sí? En este caso, la cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que vienen ejerciendo esta competencia antes de la vigencia del código, ¿no? Estamos hablando del COTAD. Estamos hablando exclusivamente del COTAD. En ese sentido, tenemos que manifestar también que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte cantonal, en tanto que lo hagan justamente, como les decíamos, ordenadamente. Es aplicable estas normas también dentro del efecto para el transporte fluvial en el caso de algunos municipios que por supuesto tengan acceso a estos medios de transporte. Y finalmente tenemos que recordar también que en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización también se hace alusión a estos temas y manifiesta lo siguiente, ¿no? Ya. El agente de tránsito surge de qué normativa o en base a qué. Ya vimos y escuchamos que lo componen aquellos principios justamente contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, asimismo como en el COTAD. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede respecto de esto? Para ser operativos en este campo, es importante que se asuman ciertos aspectos
relacionados con la operatividad, ¿no? El agente de tránsito surge precisamente de la resolución número 6 del año 2012 del Consejo Nacional de Competencias, que dispone, entre otras cosas, la transferencia de competencias para lo que dije tengamos muy en cuenta a recordar, que es la planificación, regulación y control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, y precisamente a favor de estos gobiernos, estos precisamente van a, o lo resolvieron en base a la resolución, dado la categoría en la que se estableció cada uno de ellos y justamente con lo que les permite la ley, ¿no? Nosotros hacemos relación con el Cantón Riobamba. Obviamente solicitamos las debidas comprensiones a aquellos compañeros o compañeras estudiantes que proceden tal vez de otra provincia o de otro cantón, pero en el caso de Riobamba se estableció que era un municipio, en este caso, un GAD municipal de categoría B, al cual se le autoriza emitir y verificar lo que son los títulos habilitantes. Ya vamos a enseñarles un poquito más detalladamente esto de qué se trata, y justamente realizar la matriculación y la revisión técnica vehicular. Se estableció en el año 2012 un plazo de 36 meses, es decir, que para el 2016, como mínimo, superado este tiempo, ya los GAS municipales debían contar con todos los elementos para poder realizar estas actividades dentro de la competencia de tránsito en su jurisdicción local. Entonces, el agente civil de tránsito en un inicio es un servidor público, ya vamos a ver el por qué, precisamente que le da la operatividad a la gestión en tránsito de los municipios, GAS municipales, perdón, en las vías de la circunscripción territorial del Cantón Riobamba. Este agente civil de tránsito va a superar una etapa de capacitación, ¿sí? Prevista y autorizada justamente por la Agencia Nacional de Tránsito, cuyo nombre completo, diríamos así, es la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Y justamente desde el punto de vista teórico, que esperamos siempre se cumpla, el agente civil de tránsito está investido de autoridad para justamente regular la circulación vehicular y peatonal y asimismo vigilar, controlar e intervenir en cumplimiento de las normas de tránsito fundamentalmente y en cada caso de los entes territoriales, ¿no? Los agentes civiles de tránsito tienen a su cargo, como les decía, vigilar y controlar y regular el tránsito, hacerlo más seguro para que justamente se respeten las normas que ellos previamente ya conocen, ¿no? Previamente ya conocen. Es decir, no sé si recuerdan ustedes una exposición que se dio, que el único ente que puede modificar lo que disponen los semáforos o las señales de tránsito precisamente es el agente que con su accionar permite una mayor movilidad en el tránsito, ¿no? Mediante lo que conocemos como gestos corporales, señales acústicas, etcétera, ¿no? En este caso, como les decía, ¿no? Y vamos a ir rápidamente en este tema. El agente civil de tránsito pasa por una fase de méritos, como toda clase de postulación a una plaza laboral, debe cumplir requisitos, estar en ejercicio de sus derechos, ser ecuatoriano, no ser menor de edad, tener por lo menos el título de bachiller, requisitos de estatura mínima, residir, por ejemplo, lo que se estableció para Riobamba, si son de otras ciudades o provincias, por lo menos residir en los últimos 3 años antes del ingreso, no tener problemas con la justicia. ¿Qué significa esto? No tener una sentencia condenatoria o un auto de llamamiento a juicio penal. Sobre todo, certificar su honorabilidad y buena conducta, aprobar los exámenes de selección médicos, psicológicos, académicos, de aptitudes físicas y una entrevista personal, no haber sido tampoco desvinculado con visto bueno por culpa imputable al mismo,
de alguna institución del sector público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Y aquí está la documentación que deben presentar, ¿no? Por si algún momento a ustedes les interesa, como todos, hoja de vida, documentos personales, acá ingresa o se aumenta lo que es la autorización para la toma de exámenes médicos, un acta de aceptación si fuese sujeto de alguna sanción disciplinaria durante el curso, un acta de aceptación de los riesgos, una declaración fundamentada de lo que les decía, que no ha sido separado, el certificado de no haber sido llamado a juicio penal sobre todo, un certificado de no tener impedimento de ejercer cargo público y por supuesto aceptar que posteriormente a la capacitación podría ser no tomado en cuenta por situaciones adversas o por limitación de partida presupuestaria, podría ser o no es necesario para la institución, ¿no? El hecho de seguir el curso no le da la garantía de ser tomado en cuenta para iniciar una relación laboral con el GAS municipal. Aparte de esto, hacen una valoración de oposición, se llama, pruebas psicométricas, académicas, médicas, físicas y una entrevista personal. Deben cumplir con un determinado puntaje mínimo necesario. Debe haber la declaratoria del personal apto para la formación, una vinculación laboral e institucional, como dije, no en todos los casos, y en el supuesto de no darse, quedar dentro de un banco de elegibles para una posible vinculación laboral a posterior institucional. Sí, dicho esto, basado en esto, tenemos que el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial establece en su capítulo 2, respecto del tema de los agentes civiles de tránsito, que precisamente la Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de formar y capacitar a los agentes civiles que realicen el control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en los GATS. Para el efecto, la Agencia Nacional de Tránsito podrá, mediante resolución, puede ser, de hecho de resolución, crear, estructurar y normar la propia Academia de Formación de Agentes Civiles de Tránsito o en su defecto, dada la disponibilidad, podrá suscribir convenios de cooperación, en este caso con la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que esta, a través de la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa EFOD, a través de convenios con centros de educación superior, capacite a los futuros agentes civiles de tránsito que se requieran. La Agencia Nacional de Tránsito podrá también suscribir convenios de cooperación con los GATS, en este caso, para que, dependiendo de la naturaleza, ¿no? Yo sí me niego a pensar que el municipio, el GAT municipal, perdón, de Riobamba, en una categoría B, esté en la capacidad, pero bueno, eso ya no cuesta nada. Eh, Probablemente todos nuestros agentes de tránsito fueron formados en otras latitudes del Ecuador, justamente por sí mismos, como dice, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Tránsito, probablemente formen y capaciten a los agentes civiles en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? En el artículo 22 de este reglamento dice que toda persona que aspire a ser agente civil de tránsito deberá previamente aprobar el curso correspondiente. La Agencia Nacional de Tránsito, mediante resolución, normará todo lo relativo a los cursos que se deben impartir a los aspirantes, la mínima capacitación que deben recibir, en otras palabras. El artículo 23 de este reglamento hace referencia a que la aprobación de los cursos correspondientes, lo que les decía, ¿no? No garantiza la contratación como agente civil de tránsito. Más bien, para tales efectos se deberán seguir además los pasos y cumplir los requisitos para ingreso al servicio público. Aquí ya hace mención a la LOSEP, Ley Orgánica de Servicio Público, y demás normas aplicables. El artículo 24 de este reglamento nos dice que para el ejercicio de las competencias de control señaladas en la ley, los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, deberán previamente contar con agentes civiles de tránsito debidamente capacitados que garanticen la correcta prestación de servicio de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Es decir, no puede simplemente hacerse una transferencia de competencias
cuento con la infraestructura, mi municipio está con la categoría respectiva, pero ¿y cómo voy a controlar el tránsito si no cuento con los agentes civiles? ¿No? Aquí está la obligatoriedad de contar con los agentes civiles. Las nóminas de los agentes civiles contratados serán enviadas a la Agencia Nacional de Tránsito por los GATS. En ningún caso se podrá contratar como agente a quien no hubiera aprobado los cursos correspondientes, ¿no? Eso se denominaría corrupción. La Comisión de Tránsito del Ecuador, para el ejercicio de sus competencias de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, contará con su propio personal que estará sujeto a la ley de cuerpo de vigilantes. En el artículo 25, que nos dice que para el cumplimiento de los fines de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y este reglamento que estamos haciendo alusión, los agentes civiles de tránsito deberán mantenerse actualizados en materia, toda la materia, ¿no? Transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, para lo cual concurrirán de forma periódica, después de aprobar el curso, a otros de índole especiales de capacitación y formación prescritos predefinidos por la Agencia Nacional de Tránsito y que consten en su malla curricular. El artículo 26 prácticamente habla de la esencia de lo que conocen en teoría o deberían conocer en teoría los agentes civiles de tránsito. Algunos parece que han faltado a ciertas clases de esta capacitación que hemos tenido o alguien de ustedes también habrá tenido alguna experiencia un poco negativa, pero pensamos de buena fe que todos o la mayoría han cumplido con este pensum de estudios y han aprendido lo que son leyes, reglamentos y normativas referentes a la materia, el manejo de los dispositivos de control de tránsito electrónicos, magnéticos, digitales o análogos, las normas generales de convivencia, el organismo y el trato ciudadano, por esto decía yo, los primeros auxilios y manejo de situaciones críticas, el manejo defensivo, el SPAT, la seguridad vial, los derechos humanos, psicología aplicada al tránsito, movilidad sustentable, inglés a nivel básico, geografía urbana y accidentología vial y operativos de control en la vía pública. En este caso, la Agencia Nacional de Tránsito podría, adicionales a estos, incluir contenidos que fueran necesarios para la formación y capacitación de los agentes. En el artículo 27, respecto a los agentes, nos dice que para el correcto cumplimiento de los fines de la ley y reglamento, los profesores y auditores viales también deberán ser calificados y evaluados permanentemente por la Agencia Nacional de Tránsito, para lo cual deberán cumplir con el reglamento emitido para el efecto y permanentemente estar capacitándose. En el artículo 28 nos habla de que en el caso previsto por la disposición general que aporta o justamente de aquellas situaciones, pruebas que se presenten en contra de los agentes de tránsito, son sujetas bajo las normas a que estos mismos sean separados de las instituciones a las cuales hago alusión en esta noche, ¿no? Por alguna falta de orden disciplinario previstas justamente en la legislación. Y finalmente, respecto de la... no, continuamos. Con el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, en el capítulo 3 de este reglamento, habla de los artículos 29 y 30. El artículo 29, que sin perjuicio de las competencias reservadas a la Agencia Nacional de Tránsito y a la Comisión de Tránsito del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial señaladas en la ley, una vez que las asuman de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás normas aplicables. Y el artículo 30 nos comenta que las ordenanzas que expidan los GATS en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del Sector, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y justamente se enmarcarán en las disposiciones de carácter nacional
emanadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Para tales efectos, las ordenanzas que se expedieran deberán ser comunicadas a la Agencia Nacional de Tránsito inmediatamente luego de su aprobación para que haya un control respectivo. Asimismo, el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, a petición de parte, podrá solicitar a los GATS una información relativa al cumplimiento por parte de estos, justamente de las regulaciones de carácter nacional que expiran, y justamente en el caso de determinarse incumplimiento de ello, por parte de los GATS, la Agencia Nacional de Tránsito podrá ejercer las acciones legales y justamente constitucionales que correspondan para garantizar el correcto cumplimiento de estas regulaciones. ¿Qué habla en el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial? En la sección 1 de la transferencia de las competencias, nos dice precisamente que la transferencia de las competencias a los GATS se realizará según lo establecido en el título 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que habla respecto de las unidades de control de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Ya tenemos cumplimiento de la mayor parte de requisitos que estableció el Consejo Nacional de Competencias, estableció el Ministerio del Sector, estableció la Agencia Nacional de Tránsito, pero ahora, ¿cómo es que va a funcionar esto? ¿No? Entonces, se requiere la creación de las unidades de control en los distintos gobiernos autónomos descentralizados. Para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley de Transporte Terrestre, los gobiernos autónomos descentralizados incorporarán dentro de sus estructuras orgánicas y ocupacionales, previo estudio de la Agencia Nacional de Tránsito e informe favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, por cuanto se trata de servidores públicos, como les dije, las unidades de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que dependerán operativa, orgánica, administrativa y financieramente de los GATS correspondientes, una vez que se cuenta con el informe favorable del Ministerio de la Dama, ¿cuál era? El Ministerio de Relaciones Laborales. Los GATS emitirán la respectiva ordenanza. El Ministerio de Relaciones Laborales, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito, establecerán ahí de esa forma los requisitos para el ingreso y desarrollo de la carrera de los agentes civiles de tránsito, entre los que deberá contar con una capacitación previa y obligatoria por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la normativa referida con los agentes civiles de tránsito. Ahora bien, yo les decía, ¿no? Que el GAT municipal, a través de la aprobación o derogación de las ordenanzas, podría establecer ciertos aspectos para el ejercicio de sus competencias exclusivas. En este caso, en el año 2016, vean que se ha hecho pronto la transferencia de esta competencia al GAT de Riobamba, porque el plazo de la CNC, el Consejo Nacional de Competencias, vencía en el 2015. Entonces, esta ordenanza municipal norma el ejercicio de la competencia, de lo que les decía, ¿no? El GAT municipal planifica, regula y controla el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial dentro de su jurisdicción cantonal, que es en este caso el Cantón Riobamba. El objeto justamente es normar el ejercicio de esta competencia. El ámbito está justamente aplicado dentro de la jurisdicción territorial del Cantón Riobamba y por supuesto cuenta con un órgano administrativo, ¿sí? Su director a la cabeza, representando a la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte, en este caso específico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Es, por supuesto, de donde lo veamos, la Dirección de Gestión de Movilidad, es un órgano técnico administrativo que va a hacer exactamente lo que nos pide el CNC. Planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial dentro del Cantón Riobamba. ¿Sí? Estará justamente establecido mediante una estructura orgánica por proceso. Así es como se denomina. Y aquí hay una ordenanza que me causó muchísimo la atención porque la verdad yo no sé si se está ejecutando o no.
Esta ha sido expedida en el año 2020, número 8, que dice que para la aprobación y aplicación del plan de movilidad para el Cantón Riobamba, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Esta tiene como objeto aprobar lo que les decía, el plan de movilidad para el Cantón Riobamba. Aparte, o adicionalmente a ello, el componente estratégico, las políticas que deben adoptarse, así como una aplicación progresiva de las líneas de acción y proyectos claves determinados en el mismo. Este es un resumen, ¿no? Cada ordenanza tiene por lo menos unas 10, 12, 20 páginas que ya vamos a ver. En el ámbito, este está previsto justamente elegir dentro de la institución territorial de Cantón Riobamba. El objetivo de este plan de movilidad es precisamente mejorar de manera integral el sistema de movilidad de Cantón y generar cambios positivos en la calidad de vida de la población, justamente situando en el pensamiento ciudadano el concepto de una movilidad sostenible. Somos humanos inteligentes por naturaleza. Creo yo que a todos se nos ha ocurrido alguna vez una forma de solucionar el caos vehicular que se presenta en las ciudades. Entonces, aquí viene, ¿no? Esta ordenanza hace factible que funcione precisamente el plan de movilidad y en este caso se completó de 3 etapas, ¿no? La 1, como les digo, probablemente es la de diagnóstico, levantamiento de información, etcétera. Aunque a mí no me han preguntado, no sé si algunos de ustedes hayan preguntado. El área de estudio, las secciones viales, la semaforización, la jerarquización vial y por supuesto el inventario vial, es algo que debieron haber hecho. Anexo 2, análisis de estacionamientos, terminales, transportes, ese es el pan de cada día. Tenemos otro de los anexos, el análisis de estacionamientos, análisis de terminales terrestres, ¿no? Otro de los temas que debe tenerse en consideración es el análisis del transporte urbano, transporte comercial, análisis de peatones y transporte no motorizado, el análisis de conteo de tráfico y encuestas, ¿no? Ver cada determinado tiempo qué tipo de vehículos circulan, perdón la redundancia, por determinado lugar también, cuántos lo hacen, cuáles son los aspectos de horas picos, en qué momento es lo que más se da este tipo de comportamiento en los conductores, fundamentalmente, analizar la ubicación de los accidentes de tránsito y secciones viales peligrosas, ¿no? En este caso, se terminó la recopilación de información y vamos a la aprobación o estudio, análisis del plan de movilidad y por supuesto es una recopilación de todos los datos anteriores. Esperemos que lo hayan hecho. Mi criterio muy personal es que no. Entonces aquí tenemos el plan de vialidad, el plan de gestión de tránsito, el plan de transporte público, el plan de seguridad vial, el plan de servicio público y transporte no motorizado. Ya está armado un documento en el cual nosotros tenemos que sujetarlo a lo que es el modelo de gestión. ¿De qué? De esta unidad de control de movilidad, ¿no? En el cual nos habla de los activos asignados a la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte en la jurisdicción del Cantón Riobamba, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver acá. A continuación vamos a presentar lo que les decía y bueno, esperamos no